Continuamos en Primera Plana hablando de migraciones en el Mediterráneo. Vamos a poner ahora el foco en nuestro personaje de la semana y hemos decidido poner el foco en un personaje que simboliza bien lo que está pasando, esta encrucijada que vive Europa con el tema de las migraciones. Conozcamos a nuestro personaje de la semana. Matteo Salvini, el nuevo vicepresidente y ministro de Interior en Italia, líder de la xenófoba Lega Norte, a solo 2 semanas de haber formado el autoproclamado Gobierno del Cambio, como ellos lo denominan, con el movimiento 5 estrellas, su estrategia de sumir al país en una campaña electoral eterna empieza a dar frutos. La decisión de cerrar los puertos a las naves de las ONG que pretenden entrar en Italia con inmigrantes a bordo sigue propulsando cada vez más la popularidad de Salvini. A Salvini le gustan los focos, le gusta la polémica y domina como nadie la estrategia de la tensión. La Lega Norte, Paula, que en el imaginario colectivo era el partido del norte de Italia contra el sur pobre, vamos a decir entre comillas, se ha transformado, su estrategia se ha transformado en estos últimos años y ahora esa dicotomía no es norte-sur de Italia, sino el de dentro y el de fuera. ¿Cómo se ha ido transformando paralelamente a esta crisis migratoria? Porque hay una relación, está claro, ¿no? Evidentemente. Por supuesto, como todos los populismos, se nutren los miedos de la sociedad. En los últimos 4 años a Italia han llegado muchos refugiados, muchos migrantes. Italia se ha sentido quizás sola, no apoyada por el resto, igual que le pasó a Grecia, no apoyada por el resto de la Unión Europea para hacer frente a esa crisis migratoria y en río revuelto, pues al final, ¿quién ha cosechado? Los partidos populistas, la Lega Norte, el movimiento 5 estrellas. Hay una diferencia evidente, ¿no? Uno es un partido abiertamente xenófobo, el otro es un partido populista clásico, ni izquierda ni derecha, casta contra pueblo y entonces... Sí. Mira, el inversor multimillonario George Soros titulaba ayer en una tribuna en la prensa una idea interesante que les traslado. Europa ayuda a Italia con la carga migratoria o se arriesga a la desintegración. Claro, porque estamos hablando del auge del euroescepticismo en un país fundamental para Europa, que está en la... No hablamos de un país del bloque del Este, sino en un país básico para la Fundación Europea, Paula. Es el corazón de Europa, o sea, Francia, Alemania, Italia, España, son los países centrales de la Unión Europea. Si no se pone una solución o por lo menos se intenta tratar de manera común este problema, va a haber cada vez más países como Italia, como le está sucediendo a Austria, que van a abogar mucho más por el cierre de sus propias fronteras. Entonces, acabar con el libre paso de mercancías, de personas dentro de la Unión Europea, eso es acabar con el corazón de Europa, ¿no? La Unión Europea tiene el llamado Reglamento de Dublín III, que se aplica a todos los Estados miembros. El reglamento sostiene que los refugiados son responsabilidad del país en el que desembarcan primero. Esto tiene, en teoría, un impacto desproporcionado para Italia. Les pregunto, Alejandra, entonces, ¿debe corregirse este reglamento? Es que el reglamento dice eso, pero también los países europeos se comprometieron en acoger equitablemente y de manera equitable a los inmigrantes. Es decir, lo que no se cumple es la segunda parte. Sí, lo que no se cumple es esa segunda parte, o sea, países de Europa que no están en el mar Mediterráneo no cumplieron con esa acogida. Entonces, Italia, Grecia se sienten un poco desequilibradas en esa acogida. Y hay que decir también que con respecto a la política, en Francia también se está cambiando la ley sobre el asilo y la inmigración. Se está cambiando, por ejemplo, los tiempos para hacer las reclamaciones en las cortes. Se están cambiando también la asistencia sanitaria, de salud. Todo ese movimiento no es solamente en Italia, ese freno frente a la inmigración, sino también en países como Francia y otros países. Entonces, ahí se hace el juego diplomático. Sofía. Usted hablaba de un aislamiento de Italia, Grecia, Malta también. Yo hablaría de un abandono. O sea, esos países limítrofes al Mediterráneo fueron abandonados por los demás solidarios, que tenían que ser solidarios. Y por lo cual ahora a Italia no le importa más no respetar al derecho internacional que obliga a salvar vidas en el Mediterráneo y a recibir a las personas rescatadas. Entonces no hablaríamos tanto de una corrección del reglamento de Dublín III, sino de su pura aplicación. Es decir, es que el problema es que no se cumplen las cuotas.
no se cumplen. Europa se comprometió a sentar a 130.000 refugiados y creo que son 23.000 los países han conseguido asentar en estos últimos años. También no se cumple. Perdóname, pero también hay que notar que esta crisis, entre comillas, no es nueva. O sea, hace más de 10 años que Italia tiene que asumir esas llegadas y esas personas que llegan. Y Grecia también, y Malta también, por lo cual, o sea, la Unión Europea pretende descubrir al problema ahora y entender que tiene que discutir a los 27, 28 países todos juntos. Pero Italia hace años que tiene que manejar a este tema. Me gustaría hacer un pequeño punto sobre la actitud de Francia en toda esta crisis, porque hemos visto cómo Francia ha estado callada hasta que España ofreció el puerto de Valencia. Y una vez que se dio ese episodio con el nuevo gobierno socialista en España, fue cuando Macron felicitó al gobierno de España y criticó al gobierno italiano. ¿Qué les ha parecido esta contención de tiempos que ha tenido el gobierno Macron durante toda esta semana? ¿Quién quiera? En realidad, Francia empezó a hablar cuando la isla de Córcega dijo que podía acoger el barco a los pasajeros. Y ahí empezó el gobierno a hablar y a posicionarse. Hace unos meses el presidente Macron dijo, vamos a acoger inmigrantes, pero solamente los que están en casos de refugiados, que están en situaciones no políticas. Condiciones económicas, no migrados por condiciones económicas. Y el ministro también dijo que todo lo que es inmigración económica se van a bajar las cifras de acogidas. Entonces, esa posición es un poco, yo pienso, atentista, que, bueno, silenciosa, como para ver cómo se posiciona, y cada país está claramente como minimizando las acogidas y viendo lo que puede hacer. No, Paula, está claro, sí, Francia se ha comportado un poco como ese amigo que te dice que si te puede ayudar cuando tú ya has terminado de recoger la mesa, ¿no? Exacto, Se ha comportado, muy buena metáfora. Se ha comportado un poco así. Bueno, el problema es que después del Aquarius hay otros barcos. Entonces, nadie quiere comprometerse, nadie quiere comprometerse a acoger a uno y luego quedar mal por no acoger a los demás. De hecho, el propio ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, lo dijo muy claramente, que pese al gesto, hablamos de una excepción. Lo dijo bien claro esta semana, Sofía. Pero ahora mismo hay otros barcos y un barco de la Marina norteamericana que está esperando frente a un puerto siciliano que le den una dirección. Y este barco tiene más de 40 personas rescatadas que no tienen lugar donde desembarcar ahora mismo. Y hace, más de 24 horas que dura esa situación. Está claro que los barcos van a seguir llegando. De hecho, las mafias que operan, por ejemplo, en Libia, ni siquiera intentan llevarlos ya a las costas. Los sacan a agua internacional y allí lo abandonan con un teléfono, avisan a los barcos que pueda haber en la zona. Quiero decir, el problema es que van a seguir llegando. Hay que trabajar dentro de Europa para poder acoger bien a esa gente, también trabajar en sus países de origen para que, pues esa gente... El problema es que hay una voluntad política que exista para hacer eso. Yo pienso que también podemos decir que, hoy se habla de ese barco, pero millones de personas llegan también caminando por trenes y la acogida, yo pienso que, por ejemplo, en Francia hay también un plan. Hay que decir que los estados hacen algo. Hay, por ejemplo, asistentes sociales, hay muchas asociaciones humanitarias, pero hay un juego también de securización de los territorios, por ejemplo, en los municipios, como vimos en Calais o en París o en Bruselas también. Entonces, esa atención es acoger, hacer todo lo administrativo y permitir también a las asociaciones y a las ONG de hacer ese trabajo humanitario. Y ahí es yo pienso, lo más importante, la acogida humanitaria. Sofía, ¿quieres añadir algo más? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, luego está, de cara a la próxima cumbre de la Unión Europea, digamos, el bloque que se está intentando formar por parte de Italia con otros países como Austria o como Alemania. Claro, el problema es que países como Alemania, que tienen dentro de la propia coalición de Merkel sus propias debilidades, porque hay críticas a la propia política migratoria de Merkel que parten dentro de su propio gobierno, como por ejemplo la del propio ministro del Interior, Seehofer, que viene de Baviera y que fue uno de los mayores
críticos con Merkel, pero Merkel la necesita él mismo a la hora de estabilizar a su gobierno. ¿Cómo ven estos movimientos políticos de cara a la próxima cumbre? Porque parece que la posición alemana parece fundamental, Paula. Bueno, el gobierno alemán está ahora mismo en un momento de debilidad y de tensión que estaría a punto de saltar por los aires, porque su ministro de Interior, por eso es tan importante, su ministro de Interior quiere formar un eje con Austria, con Italia, un poco con las posturas también de Hungría, de mano dura, de cierre de fronteras, que no es la política que ha intentado llevar Angela Merkel. ¿Qué pasa? Que hay una debilidad constatada en un gobierno de coalición. Y entonces, si Angela Merkel llama filas a su ministro del Interior y le hace dimitir, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Nuevas elecciones. Entonces, al final siempre estamos en momento electoral. Ese es el problema, ¿no? Que siempre, si no hay un gobierno, es otro que está en un proceso de elecciones, y eso impide hacer una política pensando a más largo plazo, ¿no? Solamente se piensa en el corto plazo. Porque la dureza contra los migrantes parece ser que es un cartel electoral cada vez más expandido en Europa, ¿no? Da votos porque el populismo cada vez avanza más en Europa. Es un problema en muchísimos países. Y Europa no le da respuesta, ¿no? Del otro lado lo que encontramos es que no hay una respuesta clara que pueda atajar un poco esa estrategia, ¿no? Efectivamente. ¿Algo más quiere Sofía? ¿O Alejandra? No, me parece... No, la respuesta tiene que ser europea, sin duda, sin ninguna duda. Y es demasiado fácil decir que la culpa la tiene Italia o Francia o Alemania. No, es una forma de hipocresía. Sí, así, bueno, y que no puede durar más. Bueno, pues para acabar este programa con un buen sabor de boca, vamos a cambiar completamente de tema en la contraportada y vamos a destacar la hazaña de un personaje esta semana aquí en Francia. Abramos la contraportada del programa. No tiene nada que ver nuestro personaje final. Es Rafael Nadal, el tenista español que ha ganado su 11º Roland Garros, el rey de la tierra batida. El tenista español ha vuelto a conquistar París. De las 11 finales que disputó hasta la fecha en Roland Garros, no perdió ninguna. La primera fue allá por 2005. Un dato aún más demoledor, sus rivales se apuntaron en total 6 sets en esas 10 finales, tan solo 6 sets. En sus 11 epílogos parisinos nunca tuvo que llegar al quinto set, todo un campeón que encarna como pocos deportistas el espíritu de superación ante tantas lesiones como ha tenido y la tenacidad. Más allá del hito deportivo, Paula, por ejemplo, le pregunto, ¿qué simboliza Rafael Nadal? Bueno, Rafael Nadal simboliza sobre todo la superación. Y Rafael Nadal es una persona que siempre ha visto al rival digno de ser su rival. Incluso aunque él sea el número 1 y su rival sea el 300, Nadal siempre juega al máximo de su capacidad. Y eso demuestra un respeto por su rival que le hace un ejemplo. Un ejemplo no solamente para el tenis, sino para todo el deporte, ¿no? Pues con ese ejemplo de tenacidad nos gustaría despedirnos hoy en Primera Plana. Nosotros volvemos el próximo viernes aquí a sintonía de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias.